Consultas. Básicamente el cierre fiscal, como todos sabemos, pues es ese proceso en el cual un contribuyente finaliza su ejercicio contable, pero de acuerdo a la normativa tributaria. Ese sería el primer concepto para definir lo que es un cierre fiscal. El problema del cierre fiscal es de que trae desafíos y podemos cometer algunos errores o podríamos haber cometido algunos errores antes del cierre fiscal. En primer lugar, porque recordamos que para tener un cierre fiscal exitoso lo que necesitamos es que desde el 1 de enero del año anterior, es decir, del año 2023, hayamos comenzado a realizar nuestra planificación fiscal, nuestra planificación tributaria. Por eso los errores que cometimos el año pasado ya no los podemos cometer este año y desde hoy o ya deberíamos estar realizando una planificación fiscal para este 2024. Ese es un punto bastante relevante, ya que si nosotros no administramos bien el tema fiscal el año anterior, pues ahorita vamos a tener mucho más desafíos. Por ejemplo, la falta de organización, eso nos podría perjudicar en este cierre fiscal 2023, así como los registros incorrectos que pudimos haber realizado el año anterior o la ausencia de documentación para poder hacer un cierre fiscal exitoso. Recordemos que aparte del cierre fiscal, pues la mayoría de empresas que están en un nivel medio o alto en Guatemala tienen que realizar también lo que es su cierre financiero. Comúnmente es relevante, ya que si nosotros no administramos bien el tema fiscal el año anterior, pues ahorita vamos a tener mucho más desafíos. Este cierre financiero lo hacemos bajo estándares internacionales que las conocemos como NIF Pymes o la NIF Plenas. Entonces aquí nosotros también tenemos que hacer una serie de ajustes o reclasificaciones para poder tener un cierre fiscal exitoso y un cierre financiero también exitoso, y ambos van de la mano. En Guatemala nosotros realizamos dos tipos de cierres, en este caso los que les acabo de mencionar. Para no ir tan lejos, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en República Dominicana, pues es lo mismo el cierre financiero versus el cierre fiscal. Digamos que sus principios de contabilidad generalmente aceptados pues son las NIF o las NIF para pymes, y pues obviamente ahí hacen una serie de ajustes los cuales sirven para hacer su declaración de impuestos, pero no como estamos nosotros, que tenemos una legislación fiscal y aparte tenemos las NIF. Pues las NIF lo utilizan bastante las empresas guatemaltecas por varias razones. Una de las principales razones es por la consolidación que hacen con su casa matriz, las cuales deben tener las mismas políticas contables, y pues en otros países pues comúnmente utilizan las NIF. También lo pueden hacer porque tengan algún crédito bancario. Recordemos que el siguiente año todos aquellos que tengan créditos mayores a 20 millones de quetzales pues van a estar obligados a hacer sus estados financieros de acuerdo a las NIF. Esto por regulación de la Junta Monetaria, ¿verdad? Y de la mano de la Superintendencia de Bancos. Entonces ya nos tenemos que ir preparando para no solo hacer un cierre fiscal de calidad, sino también hacer un cierre financiero que cumpla con todos los requisitos de la norma. Y pues por ahí van saliendo otras obligaciones para nosotros llevar nuestros estados financieros fiscales a NIF. Y uno de ellos es, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a comprar en el extranjero todo el tema de futuros, hablemos de derivados, hablemos por ejemplo, de coberturas, de opciones, pues estas empresas que nos van a proporcionar o a vender este producto comúnmente nos van a pedir nuestros estados financieros base NIF. O por ahí nosotros queremos hacer alguna operación muy grande en el extranjero con alguna organización internacional, también nos van a estar solicitando este tipo de información. Pero no nos asustemos, no es que vamos a llevar una doble contabilidad. Para esto lo único que se requiere es hacer ciertos ajustes y ciertas reclasificaciones. ¿Cuál es la diferencia entre un ajuste fiscal y una reclasificación para llevar nuestros saldos a NIF? Principalmente que los ajustes van a tener un impacto directo en lo que son los resultados de la empresa. Sin embargo, las reclasificaciones, pues solo como su mismo nombre lo indica, va a ser activo contra activo o pasivo contra pasivo. Les voy a poner un ejemplo de los ajustes. Nosotros en nuestro cierre fiscal, pues vamos a ir a verificar los inventarios, los cuales pues recordemos que en base a nuestra legislación fiscal no podemos meter una partida por obsolescencia, por deterioro. Sin embargo, esas provisiones no van a ser clasificadas como gastos deducibles. Sin embargo, cuando nos vamos a ver el tema de NIF, nosotros si observamos que un inventario pues está deteriorado porque pasó de moda o X razón, pues tenemos que provisionarlo y mandarlo al gasto. ¿Se dan cuenta? Y estamos tocando lo que son los resultados. Otro ejemplo podría ser que tengamos una cuenta por
por pagar, tengamos, digamos, proveedores, y pues nosotros ya conozcamos después de 5 años que este proveedor ya desapareció del mercado, la sociedad se liquidó, no hay nadie que nos esté cobrando, pues nosotros, de acuerdo a las NIF, esta cuenta pues ya nunca la vamos a pagar. Entonces tenemos que hacer nuestra partida de registrar otros ingresos y darle de baja a esa cuenta por pagar, es decir, proveedores contra otros ingresos. Entonces ahí observamos que estos ajustes y esas reclasificaciones nos van a ayudar para tener un cierre fiscal exitoso y a la vez un cierre financiero base NIF exitoso. Una reclasificación que yo les podría dar como ejemplo a la hora de hacer nuestro cierre fiscal y quererlo llevar a NIF es las propiedades, planta y equipo. Nosotros tenemos por ahí un inmueble el cual lo estamos utilizando básicamente para dar en arrendamiento. Nosotros o lo tenemos solamente para obtener plusvalía, pues como ustedes sabrán, en base NIF no se considera como una propiedad, planta y equipo, sino ya lo vamos a catalogar como una propiedad de inversión. A lo que quiero llegar con esto es de que solo vamos a mover de nombre la cuenta y no vamos a estar afectando los resultados. ¿Ok? Bueno, pero con eso tenemos para hablar no sé cuántas horas con el tema de propiedades de inversión. Recordemos que a la hora de nosotros consolidar estados financieros con nuestra casa matriz, y si estamos teniendo un arrendamiento o le estamos proporcionando algún edificio a una relacionada, a la hora de consolidar, pues ya se convierte en propiedad, planta y equipo. Hay que tener cuidado en eso de no hacer la reclasificación y después regresar. ¿Ok? Entonces vamos a continuar, o a comenzar mejor bien dicho, con lo que nos interesa el día de hoy, porque este tema de las NIF pues vamos a ver de que tenemos un webinar la siguiente semana en donde vamos a platicar de esos principales ajustes que vamos a realizar base fiscal para llevar nuestros estados financieros a base NIF. Para comenzar con este webinar, por ahí, para los que se acaban de unir, les comento que yo silencié los micrófonos por eso de que hayan algunos micrófonos que se encienden sin que uno se dé cuenta, entonces los tengo silenciados. Sin embargo, tengo por ahí el chat abierto, o si alguien levanta la mano, también yo aquí me doy cuenta y pues les doy el uso de la palabra. Para hacer un cierre fiscal, nosotros debemos primero, esto va a ser de forma general, después ya vamos a pasar a verlo a detalle, una recopilación de información. Vamos a tener que ir a buscar nuestras facturas, nuestros cheques, la información que nos va a ayudar si en algún momento tenemos alguna duda. Obviamente en la actualidad pues todo esto ya es de forma digital, pero recordemos que en Guatemala también hay empresas en crecimiento las cuales llevan alguna documentación de forma física. Entonces, ya sea de forma física o de forma electrónica, desde nuestro punto de vista lo primero que hay que hacer es ir a hacer la recopilación de esa información. Por ahí ir a buscar el tema de las nóminas para tenerlas a la mano, y después de ello vamos a hacer una conciliación de cuentas. Tenemos la información, por ejemplo, la conciliación de cuentas, las conciliaciones bancarias es un ejemplo claro de esto. Podemos ir a validar de que dentro de nuestra conciliación bancaria concuerde con todos aquellos cheques que tenemos en circulación, con todos los ingresos que nos han dado, etc. Después de hacer esas conciliaciones de cuenta, nosotros podríamos ir a hacer algunos ajustes contables. Recordemos que a la hora de hacer nuestro cierre fiscal del año 2023, nunca nos olvidemos que hay unos ajustes que debemos realizar. Por ejemplo, aquellas provisiones que tenemos que incluir dentro de nuestro estado financiero. Esto porque un ejemplo básico es algo que hayamos usado en el mes de diciembre, pero que lo paguemos en enero, la luz, por ejemplo, energía eléctrica. Si nosotros no hacemos esa provisión, puede ser que cuando lleguemos al mes de enero, nosotros no podamos incluirla como gasto dentro de ese periodo porque corresponde al periodo fiscal anterior. Es ahí donde ya nos comenzamos a meter a problemas si no hacemos este ajuste cuando corresponda. Después de eso, podemos ya hacer un cálculo del resultado del periodo. Ya tenemos conciliadas las cuentas, ya tenemos los ajustes contables. Vamos y hacemos un cálculo del resultado del periodo con todas las obligaciones y los derechos que la ley nos establece. ¿Por qué les digo obligaciones y derechos? Porque nosotros tenemos derechos. Por ejemplo, nosotros tenemos derecho a realizar una provisión por tema laboral, unas provisiones por indemnizaciones, ¿ok? Esa provisión se va al gasto. Sin embargo, muchas veces nosotros no queremos adquirir ese derecho, entonces nosotros no provisionamos. O por ejemplo, las provisiones de las depreciaciones, la depreciación, gasto.
esa depreciación en muchas ocasiones pues nos es factible no contabilizarla. Entonces nosotros a la hora de hacer el cálculo del resultado del periodo tenemos que ir viendo todas esas aristas, si nos conviene o no, por temas que tienen nuestras empresas. Entonces ustedes dirán, ¿cuándo es que no corresponde, por ejemplo, incluir las depreciaciones dentro de mi estado de resultados? Por ahí yo he visto algunas empresas las cuales tienen obligaciones bancarias, entonces deben cumplir ciertos covenants con los bancos, ¿verdad? Y a la hora de hacer su estado de resultados pues se dan cuenta que tienen demasiada pérdida o tienen poca utilidad. Entonces muchas veces estas empresas a través obviamente de sus fiscales financieros pues deciden no incluir ciertas provisiones o ciertos gastos dentro de sus estados de resultados para no aumentar la pérdida. Entonces hay que ir a hacer ese análisis ahorita en el cierre fiscal que nos conviene más. Después ya se hace el cálculo de la obligación tributaria y esto va de la mano con las obligaciones que nos hayamos inscrito en nuestro RTU, en qué régimen del ISR nos encontramos, y ahí podemos ir a observar cuáles son nuestras obligaciones. Después de haberlas calculado, no vamos a ir a hacer el pago de impuestos, sino vamos a hacer primero la preparación de la declaración y posterior a eso es bueno de que exista una auditoría interna que venga a revisar los números que nosotros hayamos colocado y toda la documentación de soporte para que nos den ese feedback o ese respaldo de que estemos realizando una declaración de impuestos correcta. Muchas empresas también están obligadas a tener auditoría externa y si no están obligadas y la contratan porque ustedes así lo quieren, también es bueno porque esta auditoría externa les va a dar una opinión independiente y también les va a dar lo que es un feedback o una retroalimentación o una asesoría de los temas fiscales que ustedes tienen dentro de su organización. Y de último, sí, ya vamos a presentar la declaración. Entonces, para finalizar con todo este proceso así de forma rápida, nosotros vamos a ir a archivar esa documentación. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿cuánto tiempo debo yo de archivar esos documentos? Tal vez ahí me contestan por el chat. Vamos a irlo haciendo ya un poco más dinámico para que podamos ir compartiendo experiencias y si alguien nos quiere comentar algo, también ahí lo vamos a leer. Entonces, ahí nos dicen que debemos archivarla 4 años. Ahí tenemos esa opción. Sin embargo, déjenme contarles de que esa es la respuesta común que nosotros escuchamos en las empresas. Obviamente la prescripción es una forma de extinguir la obligación tributaria, la cual en las sociedades regulares o las sociedades que se constituyeron de una forma apegada a derecho, pues tienen 4 años para realizar, para que la SAT venga y les haga una auditoría de este tipo y después de 4 años ya no puede pedirle esa documentación. Existen otras sociedades que en Guatemala se da mucho que se denominan sociedades de hecho o sociedades irregulares. Esto lo establece el Código de Comercio, que son aquellas sociedades que no se constituyeron con todas las de ley para funcionar dentro del territorio nacional. Puede ser que solo tengan su escritura constitutiva redactada por el notario, sin embargo no se terminó el trámite en el registro mercantil. Entonces, otras sociedades que funcionan pero que nunca hicieron ningún trámite de inscripción se les denomina sociedades de hecho. Estas sociedades pues la ley les da un plazo más largo para la prescripción, es decir que la SAT tiene más tiempo, 8 años para poder ir a validar esa información. Sin embargo, a lo que quiero llegar con todo esto es de que la documentación sí la debemos archivar por 4 años para tema de SAT, pero hay otros entes encargados, por ejemplo el IX, que sí nos va a solicitar información de mucho más años para atrás. Por ejemplo, pueden pedirnos información de 5 o 10 años y lo hacen. Ustedes van a ver ahí dentro de sus empresas algunos requerimientos del IX y lo que uno alega es que esto prescribe en 4 años. Entonces el IX sale y dice, esa prescripción está obviamente dentro de la legislación tributaria y aquí no estamos en la legislación tributaria. Entonces el IX sí ha solicitado esa información. Según los análisis, pienso que esos 4 años eran en base a papel. Con electrónico considero que no hay prescripción con SAT. ¿Okay? Otro tema que se da, que no se cumplen los 4 años, es el siguiente. Por ejemplo, ustedes tienen demasiados activos dentro de su organización. Viene SAT y después de 6 años les dice, no estoy de acuerdo con esa depreciación porque estás metiendo mucha depreciación al gasto. Entonces ustedes, para poder respaldar o para poder ir a demostrar a SAT de que esa depreciación sí coincide con los activos fijos de su organización, tienen que ir a buscar las facturas de esos activos fijos. Ya encontrando esas facturas, ustedes les dicen, yo lo compré hace 8 años, según la ley lo tengo que depreciar en 10 años y me faltan 2 años todavía. Entonces, pero ¿cómo voy a respaldar yo de que ese activo es propiedad de la organización? A través de las facturas. Entonces tengamos cuidado
con esos 4 años, porque esos 4 años sí aplican para temas de auditoría SAT, pero para algunos temitas que quedan por ahí abiertos, sí tenemos que seguir guardando esa documentación. Y así les puedo dar varios ejemplos. Otro ejemplo que yo he vivido, que he visto, es también cuando después de cierto tiempo las empresas ya no quieren realizar sus estados financieros en quetzales, sino por alguna razón cambian su moneda funcional y los van a realizar en dólares. Entonces ahí tenemos que ir a ver el costo histórico de esos activos fijos y el tipo de cambio histórico. Entonces tenemos que ir a verificar la factura, cuándo compramos, a qué tipo de cambio vamos a contabilizarlo para hacer ese traslado de quetzales a dólares. Obviamente no aplica para todo, pero para propiedad, planta y equipo en este caso sí. Y así hay mucho más ejemplos. Entonces, archivemos esa documentación. Obviamente ahorita, como nos dice ahí Flor, si es en medios electrónicos, sin embargo, los medios electrónicos también los podemos perder. Entonces, sí, es importante que tengamos esa documentación a la mano. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Y ahora les quiero hablar de dos temas que están de la mano con los impuestos. Son dos temas que realmente, si no los analizamos en conjunto con el tema del cierre fiscal, podemos cometer algunos errores. Uno de ellos son los riesgos. Cuando nosotros realizamos nuestra estrategia fiscal para el año en curso, en este caso, o el año pasado que realizamos la estrategia fiscal para el 2023, nosotros nos vamos a ir a verificar cuál es la tolerancia al riesgo de mi organización. O voy a ir a ver cuál es el apetito al riesgo de los accionistas, del consejo de administración, y en base a eso, pues yo voy a comenzar a ejecutar mi estrategia fiscal. Por ejemplo, yo he conocido empresas en donde no les gusta tener ningún conflicto con SAT, y he conocido empresas en donde se apegan a derecho y dicen que SAT venga a revisar y yo tengo todo, yo hago esta estrategia, estoy de acuerdo a derecho, es decir, son más agresivos. Para poner ejemplos claros, un ejemplo, la ley del impuesto de solidaridad. Hay una exención que dice, después de 2 años con pérdidas consecutivas, tendrás derecho a solicitar la exención de pagar ISO durante los próximos 4 trimestres. Entonces, cualquier empresa diría, bueno, tuve pérdidas, voy a ir a SAT a presentar esa solicitud, la cual tiene que llevar un informe auditado, y una declaración jurada y los documentos que piden en SAT, y se hace el proceso. Sin embargo, lo que va a suceder ahí es de que el siguiente mes o dentro de 2 o 3 meses la SAT va a estar auditando a esa empresa. ¿Por qué tiene pérdidas? ¿Por qué tuvo pérdidas 2 años y continúa? Entonces ahí ya comienzan a verificar la SAT esto. Entonces muchas empresas o corporaciones grandes lo que dicen es, he tenido pérdidas durante 4 o 5 años, sin embargo, si yo solicito esto a SAT como estrategia fiscal, digamos, podría ser, para no estar declarando el ISO o pagando que sea un poquitito de ISO, dicen mejor yo sigo pagando ese pequeño porcentaje de impuesto de solidaridad aunque yo tenga pérdidas, pero no quiero que SAT venga a estarme indagando por qué razones estoy teniendo pérdidas, etcétera, etcétera. Entonces ese sería un ejemplo de la tolerancia al riesgo, un ejemplo bastante básico. Otro ejemplo bastante básico podría ser el autoconsumo de inventarios, en donde cuando uno a fin de año se da cuenta de que utilizó algún inventario por no meterse a conflictos con SAT, uno dice, bueno, estos inventarios ya no existen, lo voy a autofacturar, me lo voy a autoconsumir. Entonces uno hace la autofacturación y es ahí donde ya no va a conciliar lo que yo estoy declarando en IVA y en ISR. ¿Por qué? Porque el IVA sí afecta a este autoconsumo, pero el impuesto sobre la renta no, porque obviamente yo no voy a tener esos ingresos. Entonces ahí seguramente SAT dentro de un par de meses, cuando se dé cuenta que no concilian esos dos montos, los va a llamar y les va a decir que les expliquen por qué razón no concilian. Entonces muchas empresas se liberan de todo esto y dicen, bueno, yo mejor hago lo más fácil y no tengo que estar metiéndome a estos problemas con la administración tributaria. Ok, entonces los riesgos están relacionados con los impuestos, y otro tema que está relacionado con los impuestos son los temas financieros. Aquí creo que es donde tenemos un mayor impacto, porque a la hora de realizar una estrategia fiscal o de realizar una proyección de impuestos, nosotros vamos a tener que ir con el financiero de nuestra empresa y ver cómo están las proyecciones para poder determinar qué hacer hoy para que en el futuro yo no esté pagando demasiado impuesto. Imagino que en este grupo pues hay bastantes personas que ahorita tienen el problema de haber obtenido bastantes ingresos durante el periodo fiscal y no
no hicieron una estrategia fiscal durante el periodo y actualmente pues tienen la obligación de pagar bastante impuesto. Esto comúnmente ocurre cuando uno comienza a emprender. Me ha tocado con algunos amigos que venden demasiado, les va muy bien y a fin del año se dan cuenta que tienen que pagar una gran cantidad de impuestos. Entonces esto se complica por la simple razón de no haber hecho un análisis fiscal previamente. Nos comenta ahí el compañero Luis Ochoa que nos piden más de los años prescritos si la empresa no presenta la información. ¿Podría caer en la empresa en resistencia a la acción fiscalizadora? No, cuando es con tema de SAT, sí hay uno de ahí presenta un memorial, digamos, y uno toma ese derecho de la prescripción, que recordemos es una forma legal de finiquitar ahí la obligación tributaria. Sin embargo, con otros temas como los que comenté, sí nos podrían por ahí ajustar. Entonces, con el tema financiero, aquí les quiero dar un ejemplo bastante claro y con números que se los voy a mencionar a continuación, porque el departamento financiero tiene la obligación de ir con el de ventas y decir cuáles son tus proyecciones para este año, ir con el de producción y decir cómo están tus costos para este año. O sea, a la hora de ver íntegramente todo esto, nosotros ya podemos hacer estrategias fiscales. Como he comentado en cursos anteriores, una de las estrategias fiscales más utilizadas el año anterior fue la revaluación de activos. ¿Por qué? Porque las empresas estaban teniendo demasiado ingreso y necesitaban obtener mayor gasto. Entonces lo que hacen muchos es optar a revaluar los activos para obtener obviamente mayor depreciación fiscal y poder tener menos utilidad para pagar menos impuestos. Sin embargo, hay que tener cuidado porque recordemos que hay que desembolsar el día de hoy lo que es el ISR por ganancias del capital, que es el 10%. O sea, eso sí lo tenemos que pagar hoy, pero vamos a obtener durante 5 o 10 años una mayor depreciación. Entonces, eso es para darles un pequeñito ejemplo de cómo podemos ir nosotros ir evaluando nuestros futuros flujos. Y otro tema para el que nos sirve este tema del análisis financiero es para evaluar el régimen que nos corresponde tener de ISO a ISR o de ISR a ISO. También nos va a ayudar bastante para hacer ese análisis. Ahora les quiero presentar un ejemplo de ese análisis que les estoy comentando. El día de hoy nosotros tenemos que ir con nuestros financieros y pedirles la proyección de este año, porque si nosotros observamos que te vamos a pagar demasiado impuesto durante el periodo fiscal, hoy tenemos que comenzar a hacer algo. No tenemos que esperar a que llegue agosto, noviembre para hacer algo para poder disminuir ese impacto fiscal en nuestra empresa, porque muchas veces tenemos un EBITDA bastante positivo. Y todas las empresas son hasta premiadas porque tienen un EBITDA positivo, y cuando vamos a ver el cash flow, el flujo de caja final, observamos que estamos mal. Entonces, ¿por qué? Porque pagamos demasiado impuesto, porque tenemos demasiado intereses por pagar. Entonces eso ya nos disminuye nuestro EBITDA y nos trae problemas financieros en el futuro. En este caso que les estoy mostrando en la pantalla, lo que quiero explicarles aquí es cómo nosotros podríamos controlar nuestro pago del impuesto sobre la renta durante un periodo fiscal. Este ejemplo que está aquí es de una empresa que se dedica a producir los primeros 2 trimestres del año y que está en el ISR de actividades lucrativas. Entonces los primeros 2 trimestres se dedica a producir. ¿Qué significa eso? De que va a desembolsar mucho dinero y casi no va a vender. Podría ser un ejemplo una empresa que venda artículos navideños, que ahorita esté comenzando a producir, esté comprando materia prima, esté pagando mucha mano de obra y lo que ustedes ya conocen y que incluye todo esto. Entonces, esta empresa aquí en el primer trimestre va a tener una pérdida por todos los gastos que va a realizar. El segundo trimestre ya va a ganar 250,000 quetzales y no va a pagar todavía impuesto porque la pérdida del trimestre anterior más la ganancia ahorita todavía me da una pérdida. Entonces, lo que pinté ahí, lo sombreé de rojo, es lo que realmente pasó. Entonces, a mí ya no me corresponde hacer nada durante el trimestre porque yo no voy a estar pagando impuestos. Entonces, estas empresas son como las más manejables. Es muy fácil ir evaluando el pago del impuesto sobre la renta. Entonces, así me puedo ir a ver que en el último trimestre, pues es cuando ya vende 10 millones y aquí sí ya tiene una gran utilidad y ya pagamos el impuesto. Pero tal vez ahorita no se los estoy dejando claro, pero cuando veamos el otro ejemplo lo vamos a entender mejor. El objetivo de esto es de que a pesar de que durante todo el año observamos que tuvo una utilidad de 8.8 millones, yo estoy pagando un impuesto razonable. ¿Por qué? Porque esta empresa en los primeros trimestres yo no voy a desembolsar mucho dinero al SAT por los pagos trimestrales. Pero ahora sí vamos a complicarlo más.
ahora vamos a hacer el análisis financiero tributario de una empresa que ahorita está vendiendo, ahorita está obteniendo la mayor parte de sus ingresos. Pensemos ahí en librerías, en empresas que se dedican a vender mochilas, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas esas empresas ahorita están obteniendo mucho ingreso y todos esos costos los van a tener casi a finales de año cuando comiencen a producir, cuando comiencen a tener todos los gastos y erogaciones para realizar su inventario. Entonces, observamos de que el día de hoy, pues yo voy a pagar 1.552.000 si no hago nada. Tuve 10 millones de ingresos, tengo un costo de 3.5 millones y una gran utilidad de 6.2 millones. Recordemos que el ISR se paga trimestral, entonces yo voy a venir, hago mi estado financiero y pago 1.5 millones de quetzales. Entonces la SAT muy contenta que yo le adelanté mi primer trimestre de ISR y venimos y nos damos cuenta que nosotros sí pudimos haber hecho algo. Pudimos provisionar nuestros costos y pudimos hacer una estrategia fiscal en donde yo voy a evaluar con mi área de ventas, de producción financiera, cuál es mi proyección acumulada. Y de acuerdo a mi proyección acumulada, yo voy a provisionar los futuros costos. Obviamente no, el objetivo no es pasarme, ¿verdad? Porque si no después cómo lo ajusto, sino ir como ajustando un poquito lo que tuviera que pagar. En este caso, yo ajusté 3.5 millones de costos y provisioné en este caso, obviamente, y voy a crear un pasivo, ¿verdad? Entonces, vengo yo y tengo que pagar solo 677,000 de impuesto. Después de ello, el siguiente trimestre hago lo mismo. Voy a provisionar y voy a incrementar mis costos en 1.5 y yo voy a pagar solo 588,000 y realmente si yo no hubiera hecho nada hubiera pagado $1,000,000 de quetzales, perdón. Entonces, en el último trimestre, que es el cuarto, que es en el que estamos ahorita todos trabajando, voy a revertir esas provisiones que yo había hecho y voy a tener mi costo en este caso revertido y todas las provisiones o todo lo que metí ya se va a quedar ajustado a lo que realmente pasó en la empresa. Entonces aquí ya no pago nada de impuesto en los últimos trimestres. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Lo que quiero llegar es que en el acumulado, si yo no hubiera hecho nada, yo hubiera pagado 2.5 millones de quetzales, es decir, 1.5 el primer trimestre y 963,000 el siguiente, y eso me da 2.500.000. Si yo no hubiera hecho nada y hubiera hecho mi contabilidad con lo que he gastado, con lo que recibí, y muchos dirán, bueno, no importa, lo recupero en el futuro. Es cierto que no lo perdí, o sea, no lo pagué de más, etcétera, pero de aquí que lo vaya a solicitar a SAT o que lo compense con el ISO, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de cómo esté trabajando la empresa, pues ya me desfinancié, ya le quité flujos a mi empresa y pues recordemos que el principio administrativo es de que nosotros no podemos tener dinero muerto. Sin embargo, como yo tuve una estrategia fiscal bastante acertada con todo el equipo de trabajo, pues yo solo pagué 266,000 de ISR durante los primeros 2 trimestres. Al hacer mi liquidación anual, yo me doy cuenta de que debía haber pagado 850,000 y yo pagué 1.266.000. Eso significa de que pagué un poquito de más, pero no comparado con los 2.5 millones que realmente hubiera pagado. ¿Ok? Entonces, sigamos. Ahora sí, después de esta pequeña introducción, vamos a entrar a ver cuáles son esos pasos claves que nosotros podríamos realizar en un cierre fiscal. Para ello, lo primero que debemos hacer es evaluar nuestras obligaciones. Obviamente esto se escucha tan fácil, pero por hacer lo mismo cada año podríamos estar dejando por ahí algo olvidado. Entonces podríamos ir a hacer un checklist, por ejemplo, de las obligaciones fiscales, en donde dependiendo del régimen, así nosotros vamos a ir a ver qué obligaciones tenemos, por ejemplo, las declaraciones trimestrales de ISO, elaboración de cierres parciales, declaraciones, pagos de UCI, etcétera. También podríamos ir a ver nuestros derechos también de deducir gastos. Nosotros sabemos de que podemos deducir el 100% de los costos que obviamente cumplan con lo que establece la norma. Y por ahí ya comenzamos nosotros a ver si realmente nuestra empresa está cumpliendo o no con lo que establece la ley. Por ejemplo, los sueldos y salarios nosotros podemos deducir hasta un 100%, pero tenemos una restricción que es que tuvimos que haber presentado esa planilla de salarios al Instituto Guatemalteco, ¿verdad? Entonces también por ahí tenemos algunas otras limitantes como la deducción de sueldos pagados a socios, o esta tan importante que son las cuotas del IX, solo hasta un 12.67%.
Y esta, que son las indemnizaciones pagadas por terminación de relación laboral, nosotros podemos incluirlas un 8.33% al año. Cuando ya hagamos el pago efectivo de esa indemnización, pues sí podría incluirse la totalidad durante ese periodo. Se hace ese pequeñito ajuste, ¿verdad? Que no debería variar tanto. No debería variar tanto por el tema de que ya vamos provisionando cada año eso. Tenemos también el bono 14, solo que aquí hay una restricción en donde dice que debe ser hasta el 100% de los sueldos y salarios declarados al ICS. Esta restricción sí le afecta a bastantes empresas porque muchas empresas lo que hacen es pagarle un aguinaldo o un bono 14 a sus empleados mayor al 100% de su salario. Entonces ahí ya no se podría deducir ese porcentaje adicional como deducible. Siempre y cuando no esté respaldado por un pacto colectivo, ¿verdad?, de condiciones de trabajo, pero comúnmente en donde se encuentra ese beneficio laboral, esa ventaja, ¿verdad?, para los trabajadores es en el reglamento interno o interior de trabajo. Entonces ahí sí no aplica. Entonces hay que tener cuidado con esa deducibilidad. Si le estamos pagando más bono 14 o aguinaldo a nuestros colaboradores, por ahí deducir solamente el 100% presentado al ICS. Esto es de forma breve, algunas obligaciones fiscales que tenemos. Esto lo podemos llevar a trabajar en un Excel. Por ejemplo, podríamos tener hasta un mapa de calor en donde nosotros vamos a ir diagnosticando los riesgos tributarios de la organización, haciendo una valoración de probabilidad de impacto. Podríamos decir, por ejemplo, podríamos cometer errores en el registro correcto de los costos de producción. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, tengo personas que son peritos contadores, no están todavía estudiando en la universidad, no tienen mucha experiencia, entonces esa probabilidad es muy alta. Y ahí vamos a ver el impacto que va a ocasionar en nuestra empresa. Bueno, puede ser un impacto moderado. Eso ya es un análisis de gestión de riesgos y del área de cumplimiento podría ser que les ayude a realizar este tipo de Exceles o en el mejor de los casos alguna aplicación. Entonces aquí ya tenemos una valoración de 20 para este caso en específico y nos vamos a nuestro mapa de calor a buscar el 20. Observamos de que está de color anaranjadito. No sé qué color lo puedan ver ustedes, pero aquí lo veo anaranjadito y este es un riesgo alto. Entonces, ¿quién va a ser el responsable? ¿Cuál va a ser el plan de acción? Por ejemplo, capacitar al personal, apoyar al personal a que estudie los entre semana o día sábado. Entonces ya comienzan ustedes a crear su plan de acción, quién lo va a implementar y de ahí le dan seguimiento. Podrían ir a ver algunos puntos, por ejemplo, los arrendamientos de bienes inmuebles utilizados para la producción de la renta están dentro del alcance de la empresa. O por ejemplo cometer errores en el registro de sueldos, aunque se vea difícil, existe. Muchas veces uno a la hora de hacer la parametrización en su RP, uno incluye otro salario y como el colaborador en muchas veces le beneficia, no dice nada y estamos pagando salarios de más y no estamos declarando en el ICS la totalidad. Y así podemos ir haciendo un checklist y después ya nosotros ir a nuestro mapa de calor a validar esa información. Entonces vamos a continuar con las diapositivas y vemos que dentro de esa planificación que nosotros vamos a hacer debemos considerar todas aquellas obligaciones que tenemos. Por ejemplo, con relación a los intereses nosotros debemos de hacer el análisis. ¿Estos intereses son gastos deducibles o no son gastos deducibles? Entonces muchos tienen esa incógnita y pues la respuesta es que si los intereses, que si el préstamo que nos dieron sirvió para generar rentas, es decir, de que nos prestaron 10 millones de quetzales, yo lo usé para comprar unos activos que me están ayudando a producir, entonces esos son intereses que sí van a ser deducibles. Pero ¿qué sucede si a mí el banco me presta 10 millones de quetzales hoy y vengo yo el día de mañana y se lo traslado a una empresa relacionada o se lo traslado a la cuenta de un socio? Entonces va a venir SAT y me va a decir, estos intereses son no deducibles porque no los estás utilizando para generar renta. Aquí claramente se mira de que ese dinero lo pediste solamente para dárselo a tus accionistas. Entonces hay que tener mucho cuidado con los intereses desde el momento en que se comienza a gestionar el crédito, porque cuando se comienza a gestionar el crédito le preguntan a uno, ¿para qué vas a necesitar ese préstamo? Entonces uno dice, yo lo necesito para capital de trabajo, lo necesito para mi flujo operacional. Entonces desde el momento en que uno comienza a solicitar el crédito debe tener cuidado de no cometer esos errores porque SAT puede decir y pelear de que son gastos no deducibles. Entonces seguimos viendo aquí algunas obligaciones del checklist que tenemos. Los viáticos, ya sabemos cómo funcionan, si son reintegrables o demostrables y todo ello. Amortizaciones, las donaciones hay que tener cuidado que tenga su solvencia fiscal a otra parte.
en este caso las fundaciones, las asociaciones, entre todas ellas. Listo. No sé si tendrán alguna duda hasta el momento. Vamos a hacer una pequeña dinámica aquí para ver, para continuar este webinar que tenemos el día de hoy. Entonces, vamos a ver ahí qué dicen los comentarios. Vamos a hacer una dinámica, les comento. Próximamente, pues vamos a estar nosotros publicando un diplomado que vamos a estar impartiendo relacionado a las NIF. Todo el tema de cómo se aplica básicamente en Guatemala. Aquí hay algunas personas que ya estuvieron en algún diplomado NIF con mi persona. Sin embargo, los diplomados que hemos dado anteriormente son de un nivel bastante avanzado, bastante alto, y ahora queremos dar un diplomado NIF el cual tenga un nivel intermedio, es decir, ir un poquito más despacio, y pues ya vamos a estarlo publicando en nuestras distintas redes sociales. Dentro de nuestras redes sociales tenemos aquí lo que es LinkedIn. Podemos observar que aquí nosotros hacemos publicaciones. Estas rentas de trabajo aquí nos pueden guiar. Son bastante básicas, sin embargo, nos pueden ayudar. Y de lo básico, nosotros nos podemos complicar. Vamos a hacer una dinámica y la persona que nos conteste le vamos a hacer acreedor de un cupo en nuestro siguiente diplomado. O dentro de las personas que contesten vamos a hacer ese sorteo. Entonces aquí yo acabo de colocar esta pregunta. Recordemos que ahorita estamos en tema de que todos los que estamos digamos viendo el tema fiscal, también tenemos ahorita el tema de la presentación de la planilla del IVA. Entonces este es un tema que muchas personas pues están atentos porque van a presentar su planilla del IVA para que les hagan un reintegro de ese impuesto sobre la renta del trabajo que les han efectuado las retenciones en su empresa. Eso se escucha que es un tema bastante fácil, bastante básico, pero la verdad que cuando uno estudia la norma, pues uno debe analizarla muy bien y por ahí trae algunas trampas. Entonces, aquí está el cálculo de cómo realizar ese proceso para los que quieran ir a ver ese temita, y aquí está la renta imponible. Y la pregunta que yo les quería hacer era, les voy a mandar el link de esto para que podamos contestar ahí en esa misma imagen. Entonces vamos a ver qué dicen ustedes. Entonces la pregunta es, mientras les mando eso, ¿cuál es el máximo de dinero que nos puede devolver la SAT a la hora de presentar nuestra planilla del IVA? A las personas que contesten correctamente, pero no aquí en el chat, sino les voy a mandar esto también, así les queda la página, y también quiero que lo analicen bien. A las personas que contesten, pues yo voy a estar haciendo el sorteo de lo que les había comentado. ¿Ok? Vamos a tratar de mandarles, voy a ver si me pueden ayudar en mandar la página al grupo de este link. Yo creo que ya está por ahí. Entonces, a los que nos puedan apoyar también siguiendo la página, nos ayudan bastante para estar ahí compartiendo con ustedes. Ahí ya se compartió, vamos a ver. Ya se compartió, ya. Yo creo que ya. Aquí, o los que nos puedan contestar aquí en la imagen, pues les agradecería. Entonces, vamos a ir actualizando para ver si alguien ya contestó por aquí. Entonces, para mientras, yo también les quería mostrar, mientras luego regreso en un ratito a ver aquí. ¿Cuál es el monto? Ojo que tenemos que poner mucho cuidado a la respuesta. Lo que yo les quiero dar a conocer aquí es de que los impuestos se pueden ver tan fáciles. Sin embargo, puede ser algo bastante, un arma de doble filo, y así también funcionan las estrategias fiscales. Entonces aquí en nuestra página ustedes pueden ir a ver, por ejemplo, aquí acabamos de publicar un video donde hay unas diferencias entre el ISR en Guatemala, el tema fiscal, y las NIF. Hemos publicado varias información, las cuales también nosotros los podemos apoyar con su contabilidad, con sus auditorías fiscales, NIF, asesoría, entre otros temas. Ahí está el salario mínimo que les puede apoyar. ¿Ok? Entonces, yo creo que todos contestaron lo mismo. Vamos a revisar aquí en el chat. Creo que sí, todos revisaron lo mismo, y aquí tenemos ya algunos comentarios. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que todos están contestando lo mismo. Muchas gracias por su comentario. Lo máximo que me pueden devolver son 600 quetzales. Ahora quiero que me digan aquí en el chat por qué son 600 quetzales, cómo sacaron ese número. ¿Qué me dirían si yo conozco personas que les han devuelto más de 600 quetzales? Ahí hay un comentario que el máximo deducible del IVA es 12,000 anuales, y por esa cantidad se reduce y devuelve aproximadamente 600. Pero ¿cómo sacamos ese 600 de los 12,000?
O sea, yo sé cómo es, yo sé cómo lo hicieron, pero 5% de... Bueno, entonces si regresamos a lo que estábamos viendo, aquí sigo viendo sus comentarios, muchas gracias. Si regresamos, vemos aquí, vamos a ver si alguien cambia ahí de opinión con lo que voy a leer ahorita. Vamos a acercarlo más. Dice, tipos impositivos y determinación del impuesto. De 0 a 300,000 el 5%, de 300,000 en adelante el 7%. Ahí todos me están poniendo 12,000 por el 5%. Por ahí nos comentaron 5% sobre un máximo de 12,000 presentado en planilla puede devolver más si se ha retenido más al empleado. Por ahí vamos, puede devolver más. Bueno, pero ese ya es otro concepto. Obviamente si me retuvieron de más, por error me lo tienen que devolver. Pero ahorita estamos viendo la planilla del IVA. Entonces déjenme contarles de que nadie ha contestado correctamente. Nadie ha contestado correctamente, se devuelve más porque hay donaciones. No, es que donaciones y digamos, hay varias cosas que a uno le pueden devolver. Pero ahorita estamos solamente en el tema de la planilla del IVA. ¿Ok? Bueno, ya no los hago esperar. Lo máximo que les puede devolver y me voy a ir. Ahí vamos bien, ahí vamos bien. Si el rango salarial sobrepasa los ingresos de 300,000, su renta es más. Muy bien. ¿Cómo calculo ese más? Entre las deducciones se puede deducir la planilla. Ok, muy bien. Bueno, vamos a regresar a lo que nos habían comentado. Decía 5%, 12,000, dice ahí Guillermo Lucas. Y varios dijeron lo mismo. Entonces ahora si miramos la pantalla, aquí dice 7% sobre el excedente de 300,000. Muchas personas en Guatemala ganan más de 300,000 dividido 12, que son 25,000 quetzales. Muchas personas ganan más de eso. Entonces el máximo que les pueden devolver sería los 12,000 por el 7%, son 840 quetzales. Entonces eso solo lo hice con el objetivo de que podamos podamos ver que sí tenemos que analizar bien la norma. Y yo se los digo con bastante certeza porque en algún momento pues se ha hecho esa devolución y la primera vez que yo lo vi dije ¿qué sucedió aquí, verdad? Entonces vine yo y comencé a analizar la norma y concluí que este era el tema. Entonces por ahí creo que nadie acertó. Entonces vamos a seguir con la presentación, pero ahí se los dejo como tema de reflexión. Continuemos. Entonces, después de haber hecho eso, podemos comenzar a crear nuestro plan de acción. Nuestro plan de acción va a ser enfocado a esas obligaciones y derechos que yo tengo. Podemos comenzarnos a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, tengo un equipo financiero capacitado, mi capital de trabajo se va a afectar al pagar demasiado impuesto, el equipo está preparado para atender una auditoría tributaria y ahí nos podemos hacer varias preguntas. Entonces, hay 4 áreas en donde SAT ha puesto bastante atención. Para los que han estado con nosotros en el diplomado fiscal, ustedes sabrán que esta diapositiva no es que ahorita la haya hecho por el tema de márgenes bajos que mencionó la SAT en su última conferencia, si es una diapositiva que nosotros ya hemos trabajado desde hace bastante tiempo. Otro tema de punto rojo son los precios de transferencia que les comenté. También por ahí el tema de préstamos entre relacionadas, hay que tener cuidado, hay que documentarlas bien. Facturas intercompany y los intangibles, ¿ok? Entonces, hay unos factores tributarios que nosotros debemos de considerar. Por ejemplo, fallas en la consolidación de la información contable. Nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos un ERP fuerte, por ejemplo, estamos nosotros parametrizando esta información, pueden existir errores o pueden existir fallas. Es aquí donde nosotros debemos tener cuidado porque a la hora de querer realizar esa determinación del impuesto, este es un riesgo que puede afectarnos. Entonces hay que tener en cuenta la parametrización de los sistemas y si no lo vamos a hacer a mano, ¿verdad? Y ya para terminar con mi presentación, y ahí los dejo con mi compañero, yo les quiero hablar un poco sobre el paso número 3, sobre pasos claves en un cierre fiscal. Ya vimos que debemos evaluar obligaciones, debemos crear el plan de acción y debemos hacer una autoevaluación del sistema de control interno. Un sistema de control interno, ¿cómo lo vamos a autoevaluar? Pues aquí existen diferentes metodologías y yo tengo aquí en un Excel, una metodología bastante utilizada en la cual podemos observar que vamos a hacerlo con el método COSO.
Entonces aquí observamos esta herramienta para evaluar el sistema de control interno de un proceso de gestión tributaria. Aquí están los objetivos y todo lo que ustedes ya saben cómo lo llenamos. Sin embargo, vamos a comenzar a ver aquí cómo es que funciona. ¿Cómo vamos a evaluar ese sistema de control? Entonces, nosotros vamos a hacer el análisis por la metodología COSO. En este caso vamos a iniciar con el entorno de control y vamos a comenzar a hacer las siguientes preguntas. ¿Están definidos los principios y valores en el interior de la organización? Aquí nosotros 5 es la máxima puntuación. Entonces podríamos decir nosotros, bueno, no solo decir, ¿verdad? Sino documentar, ir a validar, y etcétera. Podríamos decir que estamos en término medio. La estructura de la organización del área de impuestos es suficientemente robusta. Lo que habíamos dicho, ir a ver cómo se encuentra esa área. Imaginemos que tiene un 2. Y así podemos ir nosotros calificando. Hay manuales, políticas y procedimientos. En el tema del proceso de gestión tributaria, importantísimo tener políticas, de verdad. O sea, como yo, gerente fiscal o gerente de contabilidad, sé cuándo repartir o no dividendos. O sea, tiene que haber una política de distribución de dividendos. ¿Por qué? Porque yo, solo por haber obtenido utilidades en el periodo fiscal, no voy a venir y distribuir dividendos, y porque puede ser que estaría afectando el capital de trabajo de mi organización. O puede ser de que yo haya tenido pérdidas, pero necesite sacar dinero porque tengo mucho flujo de efectivo. Entonces, tiene que haber una política de distribución de dividendos. Muchas gracias, Flor, con gusto. Pues por ahí veo que están comentando. Podrá acceder a la grabación. Vamos a verlo. Yo creo que sí la vamos a colgar en YouTube para que la tengan ahí como repaso. Muchas gracias. Ok, entonces se realizará una planeación tributaria para asegurar el cumplimiento. Entonces tenemos que ir haciendo esa valoración. Solo para que me confirmen, estoy mostrando un Excel, ¿verdad? Podemos ir haciendo esa valoración. Obviamente hay que estudiar un poquito COSO antes de hacer esto para ir ampliando la información. De ahí vamos a hacer la evaluación de riesgos. Se identifican los riesgos que pueden impedir el logro de los objetivos. Se realiza un análisis de los riesgos del proceso. Solo por favor, si alguien me puede confirmar si estoy presentando el Excel. Entonces yo ahí voy viendo ese tema. Muchas gracias. Entonces yo voy llenando esto. Obviamente tengo mi documentación de soporte, tengo que ir a validar con las demás áreas y tengo que cumplir con todo. Y ahí voy a ver mis actividades de control. Para los que manejan COSO ya saben más o menos de qué les estoy hablando. COSO es una metodología que nos ayuda básicamente a este tipo de evaluaciones. Por ejemplo, en las actividades de control, que es la más robusta en este caso por ser impuestos, podría ser el área de impuestos es el responsable de parametrizar el sistema de información. Imagínense que los de TI estén haciendo la parametrización del régimen de impuestos, de qué porcentaje es deducible, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí hay un gran riesgo. Entonces, yo voy a ir llenando esta información y al final, pues yo voy a obtener, obviamente, un resultado. Entonces, voy así, el impuesto al valor agregado se dispone de un cronograma y se da cumplimiento. Importante tener un cronograma de fechas de impuestos. Entonces, aquí digamos que sí, se encuentran debidamente identificadas y clasificados los ingresos por venta de bienes. Por ejemplo, por ahí podemos hacer una venta de algún mueble. Todo eso hay que delimitar. Y así tengo que ir llenando todas. Yo ya tenía ahí lleno casi todo porque no me iba a dar tiempo al hacer esta presentación. Otros impuestos, como no todas las empresas aplican los mismos impuestos, pues por ahí pudieran haber otros. Supervisión y monitoreo. Se hace seguimiento periódico al desempeño de la gestión tributaria. Puede ser que nadie le haga un seguimiento. Se dispone de indicadores de desempeño. Puede ser que no, pon 2, y así termino de llenar todo. Entonces, al final lo que me da esto es una gráfica en donde vamos a observar los colores verdes. Podemos ver que en el entorno de control tenemos una puntuación de 2.4 en promedio. O sea, estamos bastante bajos en tema de entorno de control. Evaluación de riesgos 2.5, estamos también bajos, y así podemos ir observando en dónde tenemos que ir mejorando. ¿Ok? Entonces, esto es una evaluación del sistema de control interno de un proceso de gestión tributaria. Voy a regresar a la diapositiva y entonces actualmente llevamos 3 pasos. Llevamos la evaluación de obligaciones, creamos el plan y hacemos una autoevaluación del sistema de control interno. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda hasta el momento. ¿Alguna duda? Yo sé que tal vez esto no es lo que comúnmente observamos en un webinar de cierre fiscal, pero yo entiendo que un webinar de cierre fiscal pues les va a ir a explicar a ustedes o a indicar el tema de cuál es el impuesto que deben pagar, cómo calcular el ISR, todo eso pues entiendo que ustedes ya lo conocen, ¿no? Eso es de información
bastante accesible. Entonces yo quiero el día de hoy dejarles a ustedes algo diferente, algo que cree valor y que los ayude a hacer un mejor cierre fiscal, y no solo hoy, sino de aquí en adelante, y que ustedes puedan hacer o entender una valoración de riesgos, la importancia que tiene también el área financiera, etcétera. Muy bien, entonces los dejo con mi compañero eh, Dani Morales, el cual va a estar continuando con la presentación. Si no tienen ninguna duda, vamos a continuar. Lo voy a dejar también presente también en la planeación fiscal. Entonces, el contador se debe involucrar tanto con la gerencia financiera como con los otros participantes para hacer esa estrategia fiscal como tal. Y de último, si pasamos al último paso clave, Dani, por favor. Ese último es que debemos elaborar una matriz de compliance tributaria, la cual tenemos por ahí un Excel que por temas de tiempo ya no vamos a presentar, pero en otro webinar pues se las vamos a estar compartiendo porque es bastante cargada, la cual lo único que hace es para las personas que manejan compliance es tener todas las políticas dentro de un Excel. No hables de solo legislación, sino tener por ahí todas aquellas políticas, normativas aplicables, e ir validando si vamos cumpliendo o no con la normativa tributaria. Esto con el objetivo de tener un checklist en donde podamos nosotros ir viendo nuestro grado de avance. A la hora de tener esta matriz, puede ser que nosotros digamos el Código de Comercio establece esto, lo estamos cumpliendo, si no, y ahí nosotros no dejamos escapar nada. Esa matriz, sí, Dani, mejor la vamos a estar compartiendo en otro webinar porque ya